caso clínico, si les parece bien, y con esta nueva modalidad de votación a través del Zoom. Es un paciente femenino de 3 meses de edad que ingresa por presentar, según el relato materno, dificultad para respirar, la encontraba agitada, no comía hace 24 horas. Ustedes deberían decirnos qué conducta tomarían. Yo les activo las votaciones y ahí ustedes pueden decirme si lo que harían es realizar ABCDE, examen físico detallado y antecedentes personales. Harían... Sí, pero ahora 25. Yo tampoco le estoy aprendiendo de la batalla. Ahora va al 59%. Bien, acá estamos un poquito ansiosos. Entonces todos, el 70% realizaríamos la opción 1, que sería un examen físico detallado y también basarnos en los antecedentes personales. Creo que ahí les comparto los resultados, ¿verdad? Los antecedentes personales era un recién nacido pretérmino de 34 semanas, ya se encontraba en seguimiento por cardiología, por tener una miocardiopatía dilatada que estaba en estudio. Tenía como medicación de base carvedilol, digoxina, spironolactona, furo y carnitina. El día de su ingreso había ido a control con el servicio de cardiología, donde ya lo habían evaluado y habían decidido su internación por encontrarlo descompensado. En el examen físico estaba pálido, taquicárdico, los ruidos cardíacos se impresionaban alejados, los pulsos periféricos estaban débiles, taquimédico, tiraje generalizado, a la auscultación impresionaba rales crepitantes en el base pulmonar izquierda, saturaba a 93%. Su peso de ingreso era 4 kilos 420, y en relación a su peso de base era 300 gramos en relación a 48 horas previas. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Una insuficiencia cardíaca, y bueno, el tema a desarrollar entonces son estos dos. Como objetivos de la clase nos planteamos desarrollar la insuficiencia cardíaca, poder establecer un diagnóstico oportuno, describir principalmente sus etiologías en base a la fisiopatogenia, reconocer qué estudios complementarios son fundamentales para el mismo y poder realizar el tratamiento oportuno también basado en la fisiopatogenia de la misma. Julio, Sí. ¿viste que aparece una ventana que dice please move this window, bla, bla? Dime. Eso aparece, desaparece, tendrías que compartir pantalla completa. ¿Y cómo hago? Sí, sí. Estoy compartiendo la pantalla, me dice. Sí, pero ¿está maximizada? Sí, está maximizada. ¿La saco? A ver, sacala y volvela a poner. Ahí no aparece. Fíjate otra vez. Maximiza y ahí ya dejó de aparecer. A ver, sí, voy. Creo. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, para partir de hablar un poquito de insuficiencia cardíaca, intentamos partir de una definición. La realidad es que hay múltiples definiciones, van a haber un montón de definiciones de la misma, y la realidad es que esta nos pareció la más acertada para poder describir todo en conjunto. Creo que si podemos retener estas poquitas palabras, vamos a poder retener todo el resto. Dice que es un síndrome clínico consecutivo a la incapacidad del corazón y de los sistemas neurohormonales para mantener un gasto cardíaco que cubra los requerimientos metabólicos del organismo.
Entonces ahora básicamente vamos a desglosar un poquito la definición, comenzando a describir, bueno, antes igual íbamos a hablar un poquito de epidemiología. Encontramos un artículo que nos pareció interesante porque es un estudio que se hizo acá en Argentina, que lo que planteaba eran los motivos cardiológicos de ingreso a la guardia, en los cuales había que recurrir a un cardiólogo o sea, una evaluación cardiológica. Se hizo basado en pacientes de 14 días a 15 años de edad y participaron hospitales, dentro de los cuales participó también el Hospital Ludovica. Básicamente, a modo de conclusión del estudio, decía que un 72% de las veces había consultado por soplo, un 4% habían consultado por cianosis y un 10% había consultado por insuficiencia cardíaca, que es el tema que nos compete. Pero básicamente es la emergencia cardiovascular más frecuente que nos vamos a cruzar en pediatría. La incidencia también es muy variable en un montón de lugares. Lo que encontramos nosotros es que va de 0,35 a 0,87 casos cada 100.000 personas, pero tienen una bastante alta mortalidad, llegando hasta un 80% en edad pediátrica. La realidad también es que la insuficiencia cardíaca está muy asociada con cardiopatías congénitas. Buscamos un poquito de epidemiología en Argentina y encontramos que uno de cada 100 recién nacidos va a tener alguna cardiopatía congénita. Buscamos algunos proyectos que estaban buscando detección de cardiopatías congénitas. Ya hubo una clase previa, pero que también hablaban de la detección de la saturación pre- y postductal. Ahora sí, retomando la definición de insuficiencia cardíaca, hablábamos de gasto cardíaco principalmente, que es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. Este gasto cardíaco lo podemos representar a través de una fórmula que es igual al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca. Entonces, repasando un poquito de fisiología, encontrábamos que el volumen sistólico dependía básicamente de tres variables, que eran la precarga, la poscarga y la contractilidad. Bueno, no viene al caso quizá extendernos un montón en esto, pero sí es fundamental para entender todo lo que vamos a desarrollar más adelante, así que nos vamos a centrar bastante. En relación a la precarga, va a ser el volumen ventricular al final de la diástole, y esto va a depender principalmente de dos cosas. Una es la distensibilidad que va a tener este miocardio, es decir, qué tanto se puede distender, y por el otro lado, de la volemia o el retorno venoso. Después, dentro del corazón, obviamente que estaba la capacidad que tenía ese corazón de acortarse en sístole, que es la contractilidad, y eso va a depender del calcio, de la acidosis, del medio interno, de la glucemia y de la función contráctil que tenga ese corazón. Y por último está la poscarga, que es la resistencia que tiene todas las fuerzas que se oponen a que el corazón pueda hacer esa eyección. Entonces, básicamente va a ser del compliance y la resistencia vascular periférica. Por el otro lado, teníamos la frecuencia cardíaca, que puede ser obviamente un aumento, también es patológico, puede generar una alteración de la diástole y por ende no poder profundir bien el corazón, y una disminución significativa lo que puede hacer es que no se llene bien el corazón y que por ende tampoco tenga mucho volumen para eyectar. A su vez, lo que hablábamos en la definición del gasto cardíaco es que tenía que cumplir con una demanda metabólica para el resto de los tejidos. Y esto tiene que ver con lo que es la oferta de oxígeno. La oferta de oxígeno, tenemos también una fórmula que es el gasto cardíaco por la concentración real de oxígeno, que lo usamos bastante, por ejemplo, en la bronquiolitis. Entonces, lo que dice es que si el gasto cardíaco lo encontramos comprometido, lo que también tenemos que hacer es maximizar el contenido de oxígeno para asegurarnos de que llegue oxígeno a los tejidos y también poder extraer el metabolismo celular, que también va a estar aumentado. Otro de los conceptos que teníamos era la sístole, la diástole, y tanto la parte sistólica y diastólica. Como dijimos hoy, el volumen sistólico dependía tanto de la precarga, la poscarga y la contractilidad, entonces una insuficiencia cardíaca sistólica va a depender básicamente de esos tres parámetros. Una insuficiencia cardíaca puede ser porque tenga una alteración de la contractilidad, porque tenga aumentado el volumen de llenado por algún cortocircuito, tanto izquierda o derecha, o porque tenga algún compromiso del vaciado, es decir, de la poscarga, por una estenosis aorta o por una misma hipertensión arterial.
Una insuficiencia diastólica lo que nos habla es que el corazón no se puede llenar de volumen para poder eyectarlo posteriormente. Perdón. La sistólica también lo podemos evaluar a través de lo que sería la fracción de eyección. Es decir, una insuficiencia cardíaca sistólica que está alterada no va a tener una fracción de eyección correcta. La diastólica sí va a tener una buena fracción de eyección, pero lo que va a suceder es que el corazón no va a poder llenarse de volumen para poder posteriormente largarlo. Entonces, lo más probable es que está alterado es la distensibilidad. Y esto sucede sobre todo en una miocardiopatía o en las pericarditis o un derrame pericárdico. Por último, puede ser que esté alterado tanto en la fase sistólica como la diastólica, en las alteraciones del ritmo de la conducción, que es lo que decíamos hoy, de las taquiarritmias y las bradiarritmias. Si recuerdan un poquito la definición, decíamos que había mecanismos compensadores y sobre todo que todo esto era un fracaso a nivel de los sistemas neurohumorales. Pero para que se entienda un poquito más, del lado izquierdo de la pantalla lo que vamos a ver es lo que se denomina remodelamiento ventricular. Y lo que quiere decir esto es que obviamente que el corazón tiene respuestas ante estos cambios de estímulos que hay. Entonces hay cambios estructurales dentro de la cavidad ventricular para responder a las condiciones de alteración de la precarga y de la poscarga. Una precarga alterada implica que tenemos una sobrecarga de volumen. Y el corazón va a responder a esta sobrecarga de volumen, no sé si se acuerdan por el mecanismo de Frank Starling, básicamente aumentándose su volumen y dilatándose. Obviamente que va a llegar a un momento en donde el corazón se va a dilatar tanto que va a ser patológico y va a quedar un corazón dilatado, pero sin funcionar. En cambio, en la poscarga lo que sucede es que el corazón tiene que hacer más fuerza para intentar eyectar el volumen que tiene. Entonces lo que va a hacer es va a tener una sobrecarga de presión. Se va a hipertrofiar para poder hacer más presión, obviamente, y lo que nos va a quedar es un corazón hipertrófico. Estos dos mecanismos, tanto de dilatación como de hipertrofia, son lo que se denomina remodelado ventricular. Y es uno de los mecanismos compensadores que tiene el corazón para las alteraciones, tanto de precarga o de poscarga. Por el otro lado, también hay vasoreceptores a nivel arterial, en las arterias, que lo que hacen es activar a través del sistema neurohumoral al sistema simpático. ¿Para qué? Para que a través del inotropismo, el cronotropismo y la vasoconstricción sistémica intente, como se dice, recuperar ese gasto cardíaco. Cuando tenemos vasoconstricción renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto nos va a provocar una retención de sodio y agua, y además también tiene un efecto profibrótico a nivel del corazón. El resultado final de todos estos mecanismos compensadores, cuando no logran compensar ese gasto cardíaco, es básicamente un remodelamiento ventricular con un corazón patológico. Si se entendió un poquito la fisiopatología, lo que hicimos ahora, encontramos una clasificación que está basada, o sea, es de etiologías, pero basada en la fisiopatología. Básicamente, las causas de insuficiencia cardíaca las dividen en dos grandes grupos, que son las cardiopatías congénitas y las miocardiopatías. Las cardiopatías congénitas, ambas dos en realidad, las piensa de acuerdo a si da una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. Entonces, una sobrecarga de presión se actuaría a nivel de la poscarga, y sería una estenosis aórtica, una coartación de aorta, una interrupción de arco aórtico o una estenosis pulmonar. Serían todos aquellos motivos por los cuales hacen que el corazón se hipertrofie y que el corazón tenga que hacer más fuerza para vencer esa poscarga. En sobrecarga de volumen es el caso contrario, donde vamos a tener un aumento de la precarga. ¿Por qué? Porque tenemos más volumen y el corazón lo que hace para aguantar ese volumen es dilatarse mucho más. Entonces son los casos donde tenemos shunt de izquierda a derecha y de regurgitaciones, tanto aórtica como mitral. Después hay algunos casos donde lo que sucede es que hay tanto sobrecarga como de presión y volumen, como es la hipoplasia del corazón izquierdo, ventrículo único o anormalidades coronarias. En el caso de las miocardiopatías, las divide tanto en miocardiopatías primarias o secundarias. Las primarias son la miocardiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva, y las secundarias son
quizá las más frecuentes que vamos a ver, que son todas aquellas causas que hacen que el corazón tenga alguna deficiencia. Son quizá las que más vemos en el hospital: sepsis por aumento de la demanda, hipertensión arterial por aumento de la poscarga, insuficiencia renal crónica por aumento de la precarga, enfermedad de Pompe, secundario a quimioterápicos, fiebre reumática, que quizá no es tan frecuente en nuestro medio, pero también lo está, Chagas, o desórdenes neuromusculares. Después también nos parece interesante otra clasificación de las etiologías, que son las mismas que estábamos viendo recién, pero quizá sospecharlas de acuerdo a en qué periodo de la vida o en qué edad de aparición se aparecen, y no tanto de acuerdo a la etiología. Se las dejamos a modo de esquema, igual no las voy a volver a repetir. Bueno, continuando con el tema, continuamos con manifestaciones clínicas y tenemos que tener en cuenta que en pediatría tiene una amplia gama de manifestaciones, las cuales nos pueden llevar a diferentes o a cualquier diagnóstico diferencial, porque no es como en los adultos que hay que son sintomatologías que son más específicas de una insuficiencia cardíaca. Vamos a tener, dependiendo a la edad, diferentes manifestaciones clínicas, así que vamos a repasar estas dependiendo también a la fisiopatología en el momento en el que aparecen y también de acuerdo a la edad. En pediatría la dificultad respiratoria, los nenes van a tener, es como casi común en todas las edades, también van a tener un retraso en el crecimiento, esto también pueden tener sudoración y taquipnea. Esto sería como que se repite en todas las edades, pero les amplia las manifestaciones clínicas. Hicimos una clasificación de las manifestaciones clínicas en la insuficiencia cardíaca, esto relacionado a la fisiopatología que va a tener en un primer término relacionado al bajo gasto cardíaco, va a estar relacionado, va a aparecer un ritmo de galope, taquicardia, va a haber una mala perfusión periférica, pulsos débiles, diaforesis, también puede haber oliguria, también hay falta de medro. Después tenemos la signosintomatología que va a aparecer cuando hay un mecanismo compensador del sistema de congestión pulmonar que va a producir disnea, taquipnea, puede haber sibilancia, cianosis, y cuando hay una congestión más sistémica, existe hepatomegalia, edemas periféricos, anasarca, incluso hay la infiltración yugular. Esto según los mecanismos de compensación y la progresión que tiene en una insuficiencia cardíaca. Nada, esta es la signosintomatología según edad. En los recién nacidos, lo que vamos a tener en el paciente es hiporexia, fatiga. La fatiga se va a manifestar en la dificultad al tomar biberones o en la lactancia, ya que la mamá como que va a observar, y eso también hay que preguntar, en cuánto tiempo es que toma la mamadera, por ejemplo, si tarda más de 30 minutos, o mismo en la lactancia, o si va a tener un reflujo, vómitos, porque eso también nos puede hacer sospechar de una hepatomegalia, si tiene diaforesis, si tiene palidez, o taquipnea, si tiene estertores húmedos también. También puede tener alteración de los pulsos, ritmo de galope, y hay algo que hay que tomar en cuenta en ellos, que van a tener falla de medro o una escasa ganancia ponderal, por esto. Después, en la signosintomatología en los preescolares, puede tener las mencionadas anteriormente, pero se van a manifestar también porque van a tener fatiga durante el ejercicio, agitación o disnea, eso es lo que va a decir la mamá. También van a tener hiporexia o letargo. Estos niños ya pueden tener alguna cianosis, tal vez soplos, estertores, hipotensión, hipertensión. Y en los escolares y adolescentes también pueden tener la anterior sintomatología mencionada,
pero se va a manifestar más porque van a tener disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna. O sea, ya los nenes escolares o adolescentes ya van a tener como una sintomatología más clásica o que nos pueda llevar a una sospecha de una insuficiencia cardíaca. Nada, pueden tener distensión venosa, edema periférico, ascitis, cachexia, hepatomegalia. Bueno, y ahora volvemos con el caso clínico, y es, ya conociendo el diagnóstico presuntivo, ¿qué exámenes complementarios solicitarían? Ahora voy a mandar la encuesta. A ver, no sé si... Estamos viendo lo de la votación. Listo. Bueno, ¿qué pedirían según el caso clínico y teniendo una sospecha diagnóstica de una insuficiencia cardíaca? Bueno, vamos a finalizar la votación. Esperamos aquí. Llegó al 50%. Bueno, finalizamos la votación. Un 68% eligió la opción 1. Compartimos. Y, bueno, continuamos con la expo. Y bueno, tienen los laboratorios, teníamos blancos de 8700, la fórmula 3559, teníamos lobina de 8.3, hematocrito de 28.9, plaquetas de 569.000, urea 0.33, creatinina 0.27, TGO 27, TGP 17, PCR 10, ahí está el estado ácido base, tenía un láctico de 1.48, una glucosa de 115, se hizo un electrocardio, tenía un ritmo sinusal, el eje era en QRS a 90 grados, el QRS era angosto, tenía alteración difusa de la repolarización. También se hizo un ecocardiograma, tenía una dilatación severa de las cavidades izquierdas, tenía insuficiencia tricuspidal moderada, con un gradiente de 40 milímetros de mercurio, tenía una insuficiencia mitral moderada, septum 2.1 milímetros, y tenía una alteración moderada de la función ventricular. Tenía todo, tenía foramen oval de dilatación leve de la vena cava superior. Podemos ver, esta es la radiografía. Entonces, vamos a hablar ahora del diagnóstico. Pese a que se toman los laboratorios y todo, pero siempre recordar que el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca es fundamentalmente clínico. Esto sé que va a variar en relación a la edad y todo eso, pero hay que tomar en cuenta que la taquicardia es muy importante en un inicio y la hipotensión ya sería un signo muy tardío. Entonces, a tomar en cuenta que el diagnóstico es siempre clínico, los exámenes complementarios nos pueden ayudar, pero es clínico. Al ser esto, hay que tomar un real énfasis en la anamnesis, ya que debemos preguntar desde el embarazo si la mamá realizó controles prenatales, si tenía estudios, si tenía ecografías también de los controles prenatales, y en el caso de que la mamá nos manifieste una preocupación o una sintomatología, tenemos que preguntar el inicio de la misma, la duración, si alguna sintomatología se exacerba con algo. Dentro de eso también podemos preguntar los antecedentes personales del paciente, si ha tenido esto patológicos y no patológicos.
si ha tenido internaciones previas, si es que tiene también alguna epidemiología positiva, tal vez algún familiar que tenga alguna enfermedad cardíaca y todo eso. O sea, tenemos que ir a un principal énfasis en la anamnesis porque es lo que nos va a guiar sobre todo al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Después, otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el examen físico, el cual debe cumplir la inspección, palpación, percusión, auscultación. Esto en general, o sea, vamos a ver si el bebé está irritable, llora, o si es un paciente tal vez de más edad, si es que está con la mamá, juega, o cómo está en el estado de conciencia. A la auscultación pulmonar podemos encontrar soplos, rales, que va a ser también como indicativo tal vez de una insuficiencia cardíaca, pero también tiene otros diagnósticos diferenciales. A la palpación podemos encontrar hepatomegalia, tenemos que valorar los pulsos periféricos. En los bebés, en los lactantes, tenemos que hacer la curva y ver el progreso de peso, si tiene falla de medro. En los nenes más grandes, la tolerancia a la actividad física, y si la mamá te dice sí juega, bueno, ¿qué juega? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Hay que valorar los signos vitales también. Entonces, hicimos como un cuadrito para valorar, por ejemplo, el volumen minuto, tenemos que valorar el peso, la diuresis, la percepción periférica, los pulsos, la auscultación. Para esto ya es como en episodios más avanzados, para valorar en la precara, por ejemplo, en un momento va a haber una irritación yugular, hipertensión, edema, un diferencial en la tensión arterial, puede haber cianosis, cambios en la coloración, palidez, sudoración también. Y para valorar la contractilidad también vamos a solicitar un ecocardiograma. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la escala de Ross que vamos a tomar en cuenta en pediatría. Tenemos acá la escala de Ross modificada y en este cuadrito, que es de una actualización de este año, de abril, es un cuadro comparativo con la escala de NIJA. Entonces tenemos en la clase 1, que en NIJA es sin limitación en la actividad física, en la escala de Ross va a ser igual, sin limitaciones o síntomas. La clase 2 puede haber en la escala de NIJA puede haber alguna fatiga, palpitaciones, disnea o angina durante el ejercicio, ya que esto es para mayores. En la escala de Ross, en los infantes, ellos pueden tener taquipnea leve o diaforesis con la alimentación. Pues siempre preguntar eso, cómo es que toma el biberón, cómo se alimenta. Y en los niños mayores puede haber disnea leve a moderada en el esfuerzo. O sea, acá también hay que preguntar, por eso le damos valor a la anamnesis, cómo era hace un año, si ha ido aumentando y demás. En la clase 3 del NIJA son síntomas con esfuerzo mínimo que van a interferir con la actividad diaria, y en la escala de Ross modificada en los niños, en los infantes, va a haber un insuficiente crecimiento y va a estar taquipneico, se va a notar, va a tener diaforesis con la alimentación, y en los niños mayores van a tener disnea marcada en el esfuerzo. Cuando en los niños mayores ya es como que en una clase 3 o una clase 4 se va a relacionar casi al NIJA. En la clase 4 del NIJA es incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física, y en la escala de Ross modificada son síntomas en reposo, tales como taquipnea, retracciones, gruñidos, diaforesis. Lo que usamos en pediatría es la escala de Ross modificada, y este cuadro nos llamó la atención y nos gustó porque es un cuadro como comparativo también con la escala funcional de NIJA. Dentro de los, para hacer el diagnóstico también requerimos laboratorios, podemos tomar varios. Nosotros hemos hecho énfasis en la gasometría arterial, ya que según los mecanismos fisiopatológicos van a haber cambios que los vamos a poder observar. En un inicio, por ejemplo, va a haber hipocapnia, la gasometría nos ayuda a observar también la hipoxemia. Cuando el paciente ya está como más grave, va a haber una acidosis metabólica con un exceso de bases más de 5 milimoles litro, y después va a estar hipercápnica. También tenemos que valorar el lactato, que va a aumentar como resultado de una disminución de la perfusión
tisular, esto se va a dar por el bajo gasto cardíaco o por disminución del metabolismo por disfunción hepática. También pedimos el hemograma porque para ver si el paciente está anémico, si es que está cursando alguna infección, que también puede provocar esto de la insuficiencia cardíaca, y también para valorar el hematocrito, el ionograma, los iones. Generalmente está disminuido el sodio, va a haber hiponatremia, pero no nos tiene que llamar la atención porque puede ser dilucional. Puede haber hipocalemia, hipoclaremia, alteraciones en el calcio, magnesio. El ionograma sí debemos pedirlo porque por alguna alteración de los mismos pueden provocar arritmias. También podemos pedir glucemia, función renal, función hepática, un coagulograma. Esto de PCR, las enzimas cardíacas, CPK, CPKMB, las troponinas, también se piden, son marcadores que van a aumentar en el caso de una insuficiencia cardíaca, pero lo podríamos pedir después, o sea, no sería de nuestra primera opción. En el caso de que sea un paciente que ya es conocido y que tiene una enfermedad cardíaca, si se les pide, también se debe pedir si es que está utilizando digoxina, se determinan los niveles porque puede haber toxicidad también por la digoxina. Se puede pedir el péptido T natriurético y nada, en un paciente que sea como un debut cardiológico o por una enfermedad cardiológica, también se deben hacer la determinación de las enzimas cardíacas, la troponina, y a este paciente se debe estudiar más. Por eso se le debe pedir estudios de microbiología, serologías, tal vez estudios metabólicos, estudios de enfermedades autoinmunes, ya que van a tener alguna insuficiencia cardíaca por alguna enfermedad o como resultado de alguna otra enfermedad de base que no haya estado seguido. Va a tener una alteración de su función secundaria a algo más. Entonces tenemos que tratar de abarcar todo eso. También para hacer el diagnóstico nos va a servir la radiografía. Se solicita la teleradiografía, que en diferencia a la radiografía de tórax es que la distancia de la máquina de rayos, si quiere, al paciente es mayor, es de 2 metros, pero bueno, también nos sirve una anteroposterior. Lo indicado es pedir la teleradiografía. En ella podemos ver el índice cardíaco, también vamos a observar el flujo vascular y también podemos valorar las estructuras adyacentes. El índice cardíaco, para sacar el índice cardíaco se traza una línea media y vamos a medir del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo la zona más ancha. Se suman las dos y se divide entre C, que sería una línea que vamos a trazar entre un arco costal al otro y como base la cúpula diafragmática. El índice cardíaco va a variar, en los neonatos se considera normal menor a 0.6, en los menores de 2 años menor a 0.55 y en los mayores de 2 años menor a 0.5. Dependiendo al índice cardíaco se determina la cardiomegalia, que puede ser grado 1, que tenemos ahí los valores de 0.51 a 0.55 y así respectivamente. Esta radiografía es un paciente que no tiene una cardiomegalia, como para hacer un cuadro comparativo, y este sí. Entonces, nos ayuda. Dentro de la radiografía también vamos a ver y nos va a ayudar a verificar la vasculatura pulmonar. Les voy a mostrar acá las imágenes. Esta, la que estamos viendo, tiene una vasculatura pulmonar normal. ¿Vale? Es un paciente con una estenosis aórtica, tampoco tiene cardiomegalia. Acá vamos a ver la silueta cardíaca, los cilios pulmonares, la ramificación va a ser nítida y no va a rebasar los 2/3 del parénquima pulmonar. Esto es una placa normal, con una vasculatura pulmonar normal. Podemos tener una vasculatura pulmonar aumentada,
Esto generalmente sucede cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha o un trastorno mixto. Se va a observar la vasculatura mayor a 2/3 del parénquima pulmonar, los vasos se van a encontrar gruesos, incurvitados, los cilios van a ser nítidos y se va a asociar a cardiomegalia. Tenemos también para valorar la vasculatura pulmonar cuando está disminuida. Esto va a suceder cuando existe un cortocircuito de derecha a izquierda. Acá el parénquima pulmonar se va a observar radiolúcido. Los cilios pulmonares van a ser poco visibles y delgados, y el arco, bueno, acá, el arco de la pulmonar va a estar excavado. La circulación periférica es también poco visible. La silueta cardíaca puede ser normal o tener una hipertrofia, sobre todo en el ventrículo derecho, como vemos acá con la imagen en zapato sueco. Esta imagen es de una tetralogía de Fallot. Pero vemos que el parénquima pulmonar es radiolúcido. Caso contrario, podemos ver acá cuando hay una congestión venocapilar pulmonar, la obstrucción del tracto de salida, va a haber una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo o al drenaje venoso pulmonar. Va a haber un aumento del diámetro de las venas, los bordes van a ser mal definidos, es un infiltrado alveolar en diques medular. Esto está todo congestivo. También nos puede ayudar el electrocardiograma, que nos va a ayudar para ver el tipo de cardiopatía tal vez que tiene, si tiene crecimientos ventriculares, el eje eléctrico, también nos va a determinar el ritmo, si hay alguna arritmia como tal, la frecuencia cardíaca. No lo vamos a mencionar porque hay una clase de electro. También podemos solicitar un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a confirmar el crecimiento de las cavidades ventriculares, si hay una alteración en la función sistólica del ventrículo izquierdo, se determina la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, se utiliza también el ecodoppler, donde se puede valorar la volemia y en el caso, por ejemplo, si existe una hipertensión pulmonar. También se puede solicitar un cateterismo cardíaco, que va a ser diagnóstico, que nos va a hacer el diagnóstico específico de la causa de la insuficiencia cardíaca. Esto como para mencionar, esto sería un eco normal y cómo sería una ecografía en una tetralogía de Fallot. En el normal se ven las cavidades cardíacas y todo, y en la otra se ve la alteración estructural. Es un eco. Acá como para mencionar la fracción de eyección, encontramos en varias literaturas, no hay algo específico, hay desde 45, 55, entonces tomamos esta clasificación de la insuficiencia cardíaca, según la fracción de eyección, tomamos como normal el 50%, levemente reducida del 40 al 50% y reducida menor al 40%. Y la fracción de acortamiento es el 25%, que en realidad sería la mitad de lo que es la fracción de eyección. Bueno, ahora, continuando con el caso clínico. ¿Cuál sería el tratamiento inicial que vamos a hacer? Oxigenoterapia. Ahora les mando la votación. Y vemos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que harían? Tenemos como opciones oxigenoterapia, monitoreo no invasivo, control de ingresos y egresos, ritmo. Acá capaz sí pueden usar dos opciones también como respuestas correctas.
Está como empatado. Bueno, cerramos. Ganó con un 62% la opción 5. Seguido de la opción 3. Y bueno, continuamos. Bueno, y ahora para hablar un poquito del tratamiento, pusimos 2 pilares, el tratamiento fisiopatológico y el tratamiento etiológico. Dentro del tratamiento etiológico, básicamente lo que hay que hacer es eliminar la causa. Y el tratamiento fisiopatológico, lo que vamos a hacer es, dependiendo a la sintomatología del paciente, su control. Esto vamos a hacer, pusimos 4 objetivos principales, bueno, 4 pilares. Vamos a hacer optimizando el aporte de oxígeno, vamos a basarnos en la reducción de la precarga, la reducción de la postcarga y el aumento de la contractilidad y el inotropismo. Para lograr esto, tenemos en cuenta fármacos que pueden ser diuréticos, inotrópicos, también vamos a hacer restricción hídrica, dependiendo del caso, ¿no? Y también se puede usar presión positiva. Entonces, para el tratamiento de una insuficiencia cardíaca, lo primero que hay que hacer son las medidas generales, estabilizar al paciente. Si es un paciente conocido o que ya recibe la medicación, hay que chequearla y hay que ver cómo estaba tomando. Y dependiendo a eso, suspender la medicación y demás. Hay que basarnos en la posición que tiene que ser semisentada y se puede indicar furosemida a 1 miligramo kilogramo dosis. Esto se va a pasar en push y después se puede hacer la dosis mantenimiento. En el manejo de la oxigenoterapia, lo que tenemos que priorizar es que el paciente sature más de 90. Hay varias literaturas, pero nosotros nos basamos en esta de que tiene que saturar más del 90% en el caso de que sea un paciente, por ejemplo, cardiópata conocido, tiene su basal, por ejemplo, de saturación, tal vez sature menos. En el caso de que no sea un paciente conocido y que sea altamente sospechoso, tal vez de una insuficiencia cardíaca, pues tenemos que asegurar de que sature más de 90. Tenemos que hacer el control estricto de la diuresis, balance hídrico y el peso diario. Está en mayúsculas porque es lo más importante, tal vez a veces no podemos pesarlo, pero en el caso de que haya una sospecha y todo eso, tenemos que tratar y lograr obtener el peso. Y bueno, le hacemos el monitoreo continuo no invasivo, control de los signos vitales, donde vamos a, bueno, son todos importantes, pero priorizamos acá la atención arterial. Bueno, dentro de los objetivos del tratamiento teníamos optimizar el aporte de oxígeno. Para esto vamos a primero disminuir las demandas metabólicas. Esto va a depender y nos vamos a basar en que el paciente no tenga mayor gasto. Por ejemplo, si tiene temperatura, lo que hay que lograr es la normotermia. Si está, no sé, muy lloroso, agitado y demás, tal vez de analgesia adecuada, corrección de algún laboratorio y su medio interno también. Hay que optimizar la oferta de oxígeno. Esto vamos a hacer evaluando la necesidad y si se requiere la transfusión de glóbulos rojos. Después usamos los diuréticos para disminuir la precarga. Vamos a hacer una restricción hídrica de 2/3 de las necesidades basales del paciente. En el caso de los lactantes se va a priorizar la lactancia materna y también se pueden evaluar esto en pacientes que son cardiópatas conocidos. Hay leches concentradas para cardiópatas que están como adecuadas a sus necesidades. Acá reiteramos también el balance de ingresos y egresos y el control de peso riesgoso. Para disminuir la precarga,
vamos a utilizar los diuréticos, ya que nos van a disminuir la congestión pulmonar y van a mejorar los síntomas de dificultad respiratoria o de deficiencias que lo tienen. Nada, hay varios. Utilizamos los tiazídicos, los salvadores de potasio y los diuréticos de asa. En esta ocasión utilizamos los diuréticos de asa y su principal representante, la furosemida. Vamos a usar 1 miligramo kilogramo dosis endovenoso en push y luego el mantenimiento puede ser de 2 miligramos kilogramo día cada 6 a 8 horas endovenoso. Para disminuir la postcarga vamos a utilizar vasodilatadores, ya que van a disminuir la postcarga y la presión del fin de la diástole ventricular y por ende van a mejorar el volumen minuto. Hay varios, pueden ser venosos, los nitratos, su principal representante es la nitroglicerina. Tenemos vasodilatadores arteriales, que son la hidralazina, y los vasodilatadores mixtos, que tal vez son medicamentos que ya conocemos, son los antagonistas del calcio, los IECAS, los bloqueantes ARA2 y el nitroprusiato. Dentro de los vasodilatadores mixtos, y según la fisiopatología, uno de los más importantes es el enalapril, de la familia de los IECAS, ya que van a ser también protectores cardíacos. También tenemos los inodilatadores, tenemos el inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que es la mirvinona, y nada, también se puede usar el levosimendan. Y bueno, tenemos para el aumento de la contractilidad y el inotropismo, podemos usar los inotrópicos. Acá están los digitálicos, las catecolaminas y los inhibidores de la fosfodiesterasa, que ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, continuando con el caso clínico, ustedes reciben un llamado de enfermería que les comunican que la paciente está más agitada, la madre refiere que no hizo mucho pis, está irritable, tiene esos signos vitales, y ustedes le calculan el ritmo diurético que tiene 0,8 mililitros kilogramo. Al examen físico ustedes ven que la paciente está pálida, las extremidades frías, los pulsos débiles, periféricos débiles, el relleno capilar más de 2 segundos, los ruidos cardíacos están alejados, reales crepitantes en ambas bases. ¿Cuál sería su interpretación diagnóstica? ¿Sería una insuficiencia cardíaca descompensada, un shock séptico, una paciente que esté cursando con un IRAP grave o un shock cardiogénico? Ahora les mando la votación. Bueno, finalizamos la votación y compartimos los resultados. Eligieron todos la opción número 4 y efectivamente vamos a hablar de shock cardiogénico. Bueno, recordando un poquito el concepto de shock en pediatría, es el estado hemodinámico con alteración de la perfusión periférica. Como resultado es la disminución de la disponibilidad de oxígeno a nivel tisular. Esto al inicio puede ser reversible, pero si existe una deprivación prolongada de oxígeno, produce una hipoxia celular generalizada y alteraciones de bioquímicos críticos. Esto con el tiempo se hace irreversible, produciendo muerte celular, falla múltiple de órganos
y finalmente la muerte. Y el concepto o la definición de shock cardiogénico es el fracaso del sistema cardiovascular para proporcionar las necesidades metabólicas a los tejidos a consecuencia de una función cardíaca anormal. Es una patología poco conocida, rara en la edad pediátrica. El shock cardiogénico representa el 5 al 13% de los shock diagnosticados en las emergencias pediátricas, con una mortalidad de entre 5 y 10%. Julio ya nos ha descrito lo que es la etiología y la fisiopatología, no lo vamos a volver a repetir porque es similar a la de la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, lo que aquí vamos a resaltar es que fallan todos los mecanismos, o están empezando a fallar todos los mecanismos compensatorios. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a irnos al caso clínico para ir viendo qué es lo que le estaba pasando a nuestra paciente. La paciente tiene taquipnea, es una respuesta compensadora, porque la paciente puede estar entrando en una acidosis metabólica y a causa del aumento del ácido láctico. A causa del aumento del ácido láctico, y esto hace que tenga mayor, o sea, que tiene, si hay aumento del ácido láctico, produce un mal pronóstico. Si la paciente tiene taquicardia, es un aumento de la frecuencia cardíaca, es un mecanismo compensatorio, porque el corazón tiene que aumentar el gasto cardíaco. La paciente tiene hipoxemia, sabemos que la hipoxemia, los rales crepitantes, pueden ser síntomas de congestión pulmonar causada por el edema agudo de pulmón. La paciente tiene un ritmo diurético bajo, esto nos habla de que hay un inicio de la falla renal con hipoperfusión renal, y la paciente también tiene palidez, extremidades frías, pulsos débiles, relleno capilar menor de 2 segundos, los ruidos cardíacos están alejados. Esto nos habla de que la paciente está entrando en una vasoconstricción periférica para lograr la redistribución del flujo a órganos vitales. Y por último, la TEA es uno de los signos más tardíos del shock cardiogénico, por lo cual nos dice que todos los mecanismos anteriores ya fallaron completamente. Nosotros en este capítulo nos queremos enfatizar más en lo que es el tratamiento, ya que el diagnóstico es lo mismo que repitió Danitza. El tratamiento de shock cardiogénico es ingreso a terapia. Dentro de lo que es las medidas iniciales, nosotros lo que vamos a hacer es el ABCDE. Tenemos que ver una vía aérea permeable, oxigenoterapia, acceso venoso seguro, una monitorización con frecuencia cardíaca, con electrocardiograma, frecuencia respiratoria, pulsoximetría, la temperatura, y acá sí vemos lo que es la tensión arterial invasiva. El manejo de los líquidos en terapia, según la bibliografía que nosotros lo vimos en el ECRI, es que se maneja líquidos de 2 a 5 mililitros kilo, según la medición de la PVC. La PVC de elección se coloca en vena cava superior, nos da la información de la precarga derecha, de la precarga cardíaca derecha, y el valor normal es de 10 a 12. Y de acuerdo a esto, si está baja, aumentarán los líquidos, si está alta, se restringirá al paciente. El ritmo diurético es muy importante, siempre se tiene que colocar una sonda vesical y el objetivo es mayor a 1 mililitro kilo hora. El manejo del dolor y la sedación pueden hacerlo con morfina, y si el paciente va a ingresar en ARM, midazolam y fentanilo. Se tienen que corregir lo que son los electrolitos, sobre todo el calcio y el potasio, ya que la hipocalcemia, como es un ion del músculo cardíaco, tiene que estar dentro de parámetros normales, y el potasio, en el caso de la hipercalemia, porque produciría las arritmias. Transfusión de glóbulos rojos, como es un paciente crítico, en la literatura se observó de que se puede transfundir a todos los pacientes con una hemoglobina menor a 10. Bueno, entre los laboratorios más importantes que nosotros tenemos que ver acá en manejo en terapia es
El dosaje del ácido láctico, les recuerdo que es muy importante, ya que determina la perfusión periférica, su aumento implica inadecuada disponibilidad de oxígeno en los tejidos, tiene valor pronóstico y también es predictor de mortalidad. El estado ácido base seriado evalúa el estado inicial y la respuesta al tratamiento, y acá la medición de la saturación venosa central refleja el balance entre oferta y demanda de oxígeno de los tejidos periféricos, y el valor es más de 65 a 70%. Por debajo de este es de peor pronóstico. Bueno, y otro de los pilares que ya, igual en terapia, lo que tenemos que ver es, como dijo Danitza, en la parte del tratamiento, la optimización del oxígeno, reducir la precarga, reducir la postcarga y aumentar la contractilidad. Nosotros, como ya Dani habló de la precarga y la postcarga, nosotros vamos a hablar acá la parte de lo que es la optimización del oxígeno. Y se pueden utilizar sistemas de bajo flujo, alto flujo, BNI y ARM. El objetivo de la saturación en estos pacientes es más del 95% y en pacientes que tienen una cardiopatía cianosante entre 85 y 90%. Vamos a hablar de dos sistemas que se utilizan en terapia, que es la BNI, que mejora la oxigenación, aumenta el gasto cardíaco, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye el número de intubaciones y también la estadía en terapia. Disminuye también la mortalidad y se utilizan dos tipos, el CPAP y el BiPAP. El CPAP es la presión continua en la vía aérea, y el BiPAP se utilizan dos niveles de presiones, que uno es inspiratorio y el otro es expiratorio. El CPAP nos ayuda, aumenta la compliance pulmonar y también la capacidad residual, y a nivel hemodinámico hace que mejore la postcarga y al mismo tiempo mejora el gasto cardíaco. En cuanto a la asistencia respiratoria mecánica, nos produce una disminución de la postcarga, del trabajo respiratorio, disminuye también el consumo de oxígeno, ayuda en el reclutamiento alveolar, disminuye la resistencia vascular pulmonar, y la ventilación a presión positiva disminuye la precarga en conjunto con la sedación. Los pacientes que ingresan en asistencia respiratoria mecánica tienen que tener una sedación continua para que haya una mejor interacción entre el paciente y el ventilador, ya que esto ayuda a disminuir el oxígeno a nivel central y también disminuye el metabolismo. Bueno, vamos a hablar de lo que es la contractilidad y vamos a hablar específicamente acá de los sinotrópicos. Vamos a hablar de la mirrinona, que previene y trata el síndrome de bajo gasto. Se usa a una dosis de 0,3 a 0,8 miligramos kilo minuto. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, aumenta lo que es el AMP cíclico. Este hace que aumente el calcio a nivel del músculo cardíaco, y este hace que aumente la contractilidad cardíaca y produce vasodilatación sistémica y pulmonar. Otro de los sinotrópicos también se utiliza es la dopamina, que es un agonista adrenérgico. En el cuadrito vamos a ver a la dosis que se utiliza, que es de 5 a 10. Hace que es un agonista adrenérgico de acción moderada, y tiene efecto alfa 1,2 y beta 1,2. Produce aumento de la contractilidad y el gasto cardíaco, y a una dosis de 4 miligramos kilo minuto. Tiene su acción dopa, que produce vasodilatación renal y esplácnica, y aumenta el flujo renal y mejora la excreción renal de sodio. También tenemos la dobutamina, que también actúa a nivel de la contractilidad, y la optimización del calcio es cuando un paciente se tiene que corregir el calcio por una hipocalcemia o por corrección de una hipercalemia. Otro inotrópico que ya lo conocemos es la adrenalina, también es un agonista adrenérgico, que tiene efecto alfa y beta. A dosis baja aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Vasodilatación, en su efecto beta 1,2, se utiliza una dosis de 0,01 a 0,3 microgramos
kilómetro se puede asociar a otro vasodilatador como es la milrinona y de acuerdo a la presión arterial media adecuada. Aquí les dejé como una fórmula para que ustedes en la sala también la puedan medir y determinemos cómo está la presión arterial media de los pacientes. En los recién nacidos es normal de entre 45 y 50, en los lactantes de 55 a 60 y en los niños mayores de 65 a 70. Tomé la fórmula del normativo y acá vamos a tomar un paciente de 10 kilos, le vamos a indicar una adrenalina 0,1 gamas kilo-minuto. Vamos a ir reemplazando, vamos a poner la dosis, el peso, los minutos, 1440, dividido entre 1000. Y eso nos va a dar la adrenalina en miligramos. Lo mismo hacemos con esta fórmula reducida. Y le vamos a indicar adrenalina 1,44 miligramos. Y esto podemos hacerlo en las salas porque nosotros no tenemos empuje jeringa. Lo vamos a diluir en 240 y lo vamos a gotear a 10 mililitros hora, que nos va a dejar 10 mililitros es igual a 0,1. Pero si el paciente tiene signos de sobrecarga, lo ideal es tener una empuje jeringa y diluirlo en 24 mililitros y gotearlo a 1 mililitro hora. Bueno, si el paciente no responde al tratamiento convencional instaurado, nosotros vamos a interpretarlo como un shock cardiogénico refractario. Y aquí se van a ver otro tipo de inotrópicos que se van a poner, que se pueden poner la noradrenalina cuando sabemos que la adrenalina no funcionó, ahí está la dosis, la vasopresina cuando la adrenalina y la noradrenalina no funcionan, y el corticoide se coloca cuando hay una sospecha suprarrenal. Y en este caso vamos a hablar un poquito más de lo que es el levosimendan, que es un agente sensibilizador del calcio, aumenta la contractilidad miocárdica uniéndose a la troponina C cardíaca sin producir consumo de oxígeno miocárdico. Produce vasodilatación periférica y coronaria, su dosis de carga es de 12 gamas kilo en 2 horas y luego una infusión continua por 24 horas a una dosis de 0,1 a 0,2 gamas kilo minuto. Bueno, no responde al tratamiento instaurado, el paciente tiene que entrar en soporte circulatorio, que es el ECMO. Es una modificación de la bomba de circulación extracorpórea, más utilizada en el área pediátrica. También se utiliza en las cirugías cardiovasculares. El soporte circulatorio disminuye el trabajo miocárdico por descompresión ventricular y maximiza el aporte de oxígeno. Todo esto permite que el miocardio se recupere. Bueno, y este paciente es candidato directamente a trasplante cardíaco. Bueno, vamos a hablar de la conclusión. Este es un algoritmo que encontramos en un artículo que nos habla de la falla cardíaca o de la insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a hacer una evaluación inicial donde vamos a determinar vamos a ver dos pacientes distintos. Uno que ya tiene antecedentes de una cardiopatía congénita y al mismo tiempo en ese vamos a hacer el examen físico, vamos a hacer la historia clínica, vamos a pedir laboratorios. De acuerdo a eso, a todo lo que nosotros veamos, vamos a saber si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si está hemodinámicamente estable, se le hace un ecocardiograma, donde nos hablan de la fracción de acortamiento, que es menor a 25%, y la fracción de eyección es menor a 45%. Vamos a abrir dos caminos ahí. Acá vamos a investigar todo lo que es por el lado infeccioso, y en el otro lado vamos a investigar qué tipo de paciente estamos viendo. Si es un paciente que no es conocido, que no tiene una enfermedad cardíaca, pero puede tenerla, y también a un paciente que de etiología metabólica, genética, endocrinológica. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene signos de hipotensión, hipoperfusión, están viendo que los mecanismos de compensación están fallando, este paciente ya está entrando en un shock cardiogénico y este paciente tiene que ingresar a terapia y se le harán todos los procedimientos invasivos. Bueno, la insuficiencia cardíaca en pediatría es una entidad poco frecuente, pero de alta mortalidad.
Después de las cardiopatías congénitas, la causa más frecuente es la miocarditis. Todo paciente con cardiopatía que ingrese con cuadro respiratorio, o sea, con una cardiopatía congénita, que ingrese con cuadro respiratorio, el índice de sospecha de insuficiencia cardíaca tiene que ser alta. La activación del sistema neurohormonal y los mecanismos compensadores son los responsables directos de la presentación clínica y la perpetuación de la falla cardíaca. El tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico está dirigido a regular los mecanismos compensatorios de la fisiopatología. Muchas gracias por su atención. Wilson, si tienen alguna pregunta, está también en la clase, así que también nos va a ayudar a responderle. Para que te rechace. Chicos, ¿tienen alguna duda? Nosotros no estamos viendo el chat, así que Pregunta Seba si hay alguna predilección por algún inotrópico. Sí, efectivamente, la milrinona, si este paciente va a ingresar a terapia, la milrinona sería ideal y seguida del levosimendan. La milrinona puede ir asociada a dopamina o adrenalina. Depende del efecto que se pueda hacer. A bajas dosis es mejor tanto la adrenalina como la dopamina. Y en la sala lo que podríamos poner o es dopamina o adrenalina. Prácticamente no hay una receta de cocina para el manejo de la insuficiencia cardíaca y cualquier estado de shock. Es buena la pregunta si hay algún inotrópico ideal, pero en realidad va a depender del perfil o del patrón hemodinámico que tenga el paciente. Fíjense que muchos de estos pacientes no solamente tienen una falla de bomba, sino que otros tienen obstrucción del tracto de salida, sea derecho o izquierdo, o están en ventilación mecánica, lo que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, o van a tener distintas características. El caso de las miocarditis, que por ahí están en estado de shock, además, o sea, un shock séptico, un paciente con una miocarditis. Entonces ahí se va a adaptar toda la fisiopatología que hablaron los chicos de precarga, inotropismo, poscarga, y les agrego otra que es lusotropismo, todo lo que esté relacionado a optimizar donde se encuentre la falla va a ser el inotrópico ideal. O sea, en resumen, hay que individualizar el inotrópico a cada paciente. No hay uno ideal, sino el que se adapta es el que está a la fisiopatología del paciente. A mí lo que me gustaría por ahí que quede claro, sobre todo en nosotros y en el manejo pediátrico, es esto, digamos, que decía Anita, de la conclusión de que, digamos, es importante los antecedentes del paciente, y si sabemos que tiene una cardiopatía congénita, y si ingresa por una bronquiolitis o por una neumonía, no casarse con ese diagnóstico y siempre tener en cuenta y buscar, por la alta mortalidad que tiene, los signos de insuficiencia cardíaca aguda. Y eso también, digamos, lo que decía las placas, que tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico es clínico, pero a veces puede ayudar, por ejemplo, una radiografía de tórax, que si pensamos en una neumonía porque tiene crepis, también puede ser un edema agudo de pulmón, y eso nosotros con una placa nos podría llegar a ayudar, lo mismo que con una bronquiolitis, porque puede tener sibilancias, una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces eso siempre tenerlo en cuenta y en la cabeza cuando tenemos un paciente que lo interna con una bronquiolitis, con una neumonía, pero tiene antecedente de alguna cardiopatía. Eso a mí me gustaría que se lleven, digamos, como pediátricos. Después los inotrópicos y eso seguramente vamos a tener ayuda como para usarlos, y justamente no es que hay un inotrópico solo para cualquier insuficiencia cardíaca aguda. Hay que ver qué cardiopatía tiene, cómo está ese paciente, y eso lo vamos a ver en ese momento quizá.
No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, gracias a todos los que participaron y gracias Wilson por la ayuda y por la bibliografía. Gracias por la clase, chicos. Gracias, Carly.